puntos más de normal, aprovechen al máximo ese su punteo, traten de administrar bien su tiempo, utilicen su alarma ahí para que a unos 5 minutos antes de terminar el tiempo ustedes lo puedan remitir, para que a la última hora no puedan enviarlo y resulta que se les fue 1 minuto, 2 minutos y después se entrega tardía y el sistema ya no lo califica, porque como les expliqué la otra vez, son de selección múltiple, tal como la primera vez, y ya está la respuesta de una vez ahí, entonces el sistema lo califica, y ahí ya no soy yo el que comete el error, sino será el sistema, yo ya no. Entonces, por favor, no se queden ahí a última hora que les queda 1 minuto, porque no han contestado 1 o 2, es preferible perder 2, 3 puntos a perderlos todos. No traten de resolverlo ustedes, de contestar ustedes, pues yo sé que se reúnen para contestarlo en grupo, sé que lo hacen también con la computadora por un lado y el teléfono del otro, consultando a sus compañeros. Vean, yo les aconsejaría, como lo hice la vez anterior, traten de hacerlo ustedes por sí mismos para ver lo que han aprendido, porque si sacan una excelente nota y no han aprendido, a mí no me engañan, los únicos engañados son ustedes, y eso les va a perjudicar en sus semestres futuros. Sus compañeros llegan con unas excelentes notas y más adelante se dan cuenta que necesitan regresar, por lo menos a leer de nuevo, porque lo pasaron de esa forma. Sean honestos con ustedes mismos para que los demás sean honestos con ustedes. Así es que háganlo para el examen. ¿Qué tema vamos a evaluar? Pues vamos a evaluar el tema de los órganos jurisdiccionales, la acción procesal, la pretensión procesal, la excepción procesal y los sujetos procesales. Esos son los 5 temas que vamos a evaluar. 40 puntos. Aprovechenlo al máximo. Si tienen una excelente nota en el primero, saquen una excelente nota en el segundo para ganarlo de una vez, o por lo menos que ya sean unos puntitos los que les haga falta, al máximo. Bien, con esa información creo que podemos empezar la clase. Habíamos concluido el viernes en lo que era el trámite de las excepciones previas y la fórmula que no se les olvide del 283, no se les olvide. Bien, pues bien, también habíamos dicho que había unas excepciones que se llaman perentorias y que esas atacan la pretensión del adversario, lo que dicen los libros, el fondo del asunto, es lo mismo. Y explicábamos que está en el 118 del procesal civil mercantil, donde claramente señala que se interponen cuando se contesta la demanda y se resuelven cuando se dicta la sentencia. Recordémoslo, aquí me ayuda con el 118, procesal civil mercantil. Yo, licenciado. Gracias, Juan Daniel, perdón. Dice contestación de la demanda. La contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos del escrito de demanda. Si hubiera de acompañarse documentos, será aplicable lo dispuesto en los artículos 107 y artículo 108. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer la excepción perentoria que tuviere contra la pretensión del actor. Las nacidas después de la constatación de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Ahí está claro, ¿eh? Fíjese bien, dice, si interponemos o se contesta la demanda. Recuerden las características, ¿no? Se resuelve cuando se dicta la sentencia y no tiene nombre. Ahí ustedes no ven ningún listado, porque es cualquier nombre que a usted se les ocurra, cualquier nombre que se le dé a la defensa. Por ejemplo, si a mí me demandan por una deuda que yo ya pagué, pues puedo interponer excepción perentoria de pago, porque esa no está en la lista de las otras previas, o puedo interponer excepción es de lo mismo que le puedo llamar cumplimiento de mi obligación, o le puedo poner inexistencia del derecho del demandante a iniciar una demanda. O sea, ahí le puedo poner el nombre que yo quiera, solo que se refiere a atacar lo que el demandante quiere, eso sí, porque le ponen un nombre que no tenga nada que ver o le ponen un nombre y explican otra cosa, no le sirve de nada. O sea, la excepción perentoria, si es su característica, ataca la pretensión del adversario o del demandante y se resuelve cuando se dicta sentencia, no tiene nombre. Por eso se llaman innominadas. Perdón.
Perdónenme, di una llamadita ahí en el momento menos oportuno. Gracias. Entonces les decía que estas perentorias ya señalamos sus características, ya las tienen ustedes ahí, y no se les olvide en el 118, segundo párrafo especialmente, y ahí están sus características que mencionamos, se interponen antes de, cuando se contesta la demanda, se resuelven cuando se dicta la sentencia, no tienen nombre, como no se resuelven antes, no hay incidente ahí, no suspenden el curso del proceso. Eso es en cuanto a civil. Ahora, en cuanto a penal, materia penal, por favor, su código procesal penal. Vamos a darle una leidita a los artículos 290, 291, perdón, no, 291, perdón, 290 no, 291, 292, 93 y 94. Y nos ayuda procesal penal, que ahí están las excepciones previas. Yo, licenciado. Gracias, Susana. Escuchamos. Artículo 291. Cuestión perjudicial. Si la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión perjudicial, la cual, según la ley, debe ser resuelta en un proceso independiente, este deberá ser promovido y proseguido por el Ministerio Público, con citación de todos los interesados, siempre que la ley que regula la cuestión lo permita. Cuando el Ministerio Público no esté legitimado para impulsar la cuestión prejudicial, notificará sobre su existencia a la persona legitimada y le requerirá, a su vez, noticias sobre la promoción del proceso y su desarrollo. ¿Quiere que siga, Nick? No, de momento estamos bien ahí. Bueno, ¿a qué se refiere eso de prejudicial? Quiere decir que hay un asunto que lo estamos llevando a lo penal, pero que puede ser civil, que puede ser laboral o puede ser administrativo. Un ejemplo, se celebra un contrato de servicios profesionales con un ingeniero, con un arquitecto, con un médico, con un abogado, con lo que sea, para un servicio relacionado a su profesión. Pero pasa el tiempo y no se ve nada que haga lo que se le contrató, o que no lo está haciendo bien. O dice, bueno, yo le pagué y no veo resultado. Entonces la persona dice, me estafó. O sea, la idea de su mente es que me estafó. Y vengo y presento la demanda y me voy al Ministerio Público y mire, yo soy estafado. Y el Ministerio Público pues presenta la acción correspondiente al juzgado penal y le notifican al médico, al abogado, al ingeniero, al arquitecto, quien sea, y dice, perdone, pero esto no es una estafa. Yo le estoy trabajando, me he atrasado, si quiere llamarle en el cumplimiento, pero no es una estafa. Ahora es una cuestión civil de un incumplimiento de un contrato. Vamos a discutirlo primero a lo civil y ahí se va a dar cuenta que eso no es penal, no es delito. Yo lo estoy incumpliendo por cuestiones de tiempo, de atrasos, cualquier cosa, pero ahí es un contrato de servicios profesionales. Pues ya en lo civil el juez analizará si efectivamente es civil o si se escondió en ese contrato la intención del profesional de estafarlo, porque tendrá que establecerse. Si no hubo estafa ni nada, si simplemente es un incumplimiento del contrato, es un asunto puramente civil. Se sigue en lo civil, no a lo penal. Entonces es prejudicial antes del juicio penal. Y si es penal, pues lo remitirán de nuevo. Mire, se estableció que efectivamente ahí puede haber hecho delictivo y lo investiguen. Se llama prejudicial. O alguien, por ejemplo, que trabaja en una empresa y le dice, mire, usted va a tener un salario X y además de eso le vamos a pagar unos bonos, le vamos a dar gasolina, le vamos a dar un vehículo, etcétera. Y al final no le pagan los bonos o no le pagan los gastos de gasolina, y dicen, me estafaron. Yo voy a demandar y se va al Ministerio Público. No es, eso no es penal, eso es laboral. Habrá que ver que cumpla con las obligaciones laborales. Entonces es una cuestión previa. Mire, aquí no podemos discutir esto, porque esto es un asunto laboral. Vaya primero al contrato laboral y si allá establecen que no es laboral, pues regresa, pero eso es un asunto laboral. Pero se llama cuestión prejudicial antes del juicio. Es una excepción previa que se tramita por el procedimiento de los incidentes, todos. Recuerden que todas las acciones previas es por incidente. Recuerden la fórmula 283. A ver, Susan, léanos ahí el 292 para que entendamos esta partecita. Ok, Lick. Planteamiento de la cuestión y efectos. La existencia de una cuestión prejudicial podrá ser planteada al tribunal por cualquiera de las partes, por escrito fundado y oralmente en el debate. Durante el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público se deducirá ante el juez que controla la investigación
El tribunal tramitará la cuestión prejudicial en forma de incidente y si acepta su existencia, suspenderá el procedimiento hasta que sea resuelta por el juez competente, sin perjuicio de los actos urgentes de investigación que no admitan demora. Cuando el imputado estuviere detenido, se ordenará su libertad. Si el tribunal rechaza la cuestión, mandará seguir el procedimiento. Gracias, Susan. Ahí póngale al margen de ese artículo 292 el 135 al 140 de la ley judicial, porque ahí está claro que es el incidente y suspende el proceso. Desde luego, miren, ahí está. No tiene que ir a buscarlo a otro lado. Ahora, el trámite del incidente, ¿cómo es en la fórmula que hablamos de 283, 2 de audiencia, 8 de prueba y 3 para resolver? Eso solo lo encuentran en la ley de organismos judiciales. Debe quedarles ya claro que no lo van a ir a buscar en ninguna otra parte. Esa ley se aplica en todos los procesos que hay excepciones previas, ¿verdad? Todas, ahí estamos. Ahora solo laboral cambia, que ya vamos a ver cómo es en laboral. Leamos el 293. ¿Quién nos ayuda aparte de Susan? Gracias, Susan. ¿Quién nos ayuda? A ver, ayúdenos por favor ahí, Edwin. Antejuicio. Cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente de autoridad que corresponda, con un informe de las razones que justifican el pedido y las acusaciones originales. En lo demás, se regirá por la Constitución de la República y leyes especiales. Contra el titular del privilegio no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal y solo se practicarán los de investigación cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición. Culminada la investigación esencial, se archivarán las piezas de convicción, salvo que el procedimiento continúe con relación a otros imputados que no ostentan el privilegio. Rige esta disposición cuando se requiera la conformidad de un gobierno extranjero. Gracias, Benjamín. Vean, el antejuicio, ¿qué es el antejuicio? Pues es un beneficio que gozan ciertos funcionarios. ¿Para qué? Para no limitarles su derecho de trabajar en lo que están obligados de acuerdo a la ley. Es decir, muchas personas están inconformes como resuelve un ministro, como actúa un diputado, un juez, un magistrado, pero no va a iniciar juicios penales solo porque no están conformes con lo que pasó. Por eso se llama antejuicio, antes de un juicio. Y mire, de su funcionario, el presidente, el vicepresidente, los ministros, los jueces, los magistrados, el alcalde, los diputados, ellos gozan de ese beneficio. Dice, mire, si él cometió un hecho, hay que investigar primero, porque él actúa de acuerdo a sus funciones que le señala la ley. Si él se excedió en eso y cayó en delito, entonces se inicia un juicio penal, pero previo hay que investigar si es o no posible que haya un hecho delictivo. Lo contrario no, porque imagínense ustedes sin ese beneficio, cuánta gente vive inconforme con lo que resuelve el señor alcalde. Cada rato estaría el alcalde de un tribunal penal respondiendo a un juicio, y la mayoría de sus resoluciones son actos a los que está obligado, porque la ley se lo ordena. Inconforme a la persona, pero ¿qué le queda, no? A veces hay que sancionar a las personas imponiéndoles multa, y alguien se siente que lo están atacando, amenazando, hostigando, ya cuestión penal, no tiene nada que ver ahí. Entonces este derecho de antejuicio es para ciertos funcionarios para evitar que no se les obstaculice el desarrollo de sus actividades. Y en el otro siguiente veramos sigamos viendo el 294, a ver quién nos ayuda. Gracias, Benjamín, ¿quién nos ayuda? 294. A ver, escuchamos. Artículo 294. Excepciones. Las partes podrán oponerse al progreso de la persecución penal o de la acción civil por los siguientes motivos. 1. Incompetencia. 2. Falta de acción. Y 3. Extinción de la persecución penal o de la pretensión civil. Las excepciones serán planteadas al juez de primera instancia o al tribunal competente, según las oportunidades previstas en el procedimiento. El juez o el tribunal podrá asumir de oficio la solución de alguna de las cuestiones anteriores cuando sea necesario para decidir en las oportunidades que la ley prevé y siempre que la cuestión, por naturaleza, no quiera la instancia del legitimado a promoverla. Gracias, Cindy. Pues la incompetencia ya sabemos de qué se trata. La incompetencia es porque el juez no tiene competencia por razón del grado, por razón del territorio, por razón de la materia, ahí está incompetencia.
Está claro. Ya lo mencionamos en lo que es civil, igual sucede en lo penal. Pero hay la otra que dice falta de acción. Esta excepción está mal denominada, pero así la tiene el código. Ya muchos han discutido que se debe cambiar su denominación. ¿Por qué razón? Porque el derecho de accionar es constitucional. Todos tenemos derecho de accionar, de pedir. Que nos resuelva favorable o desfavorable, eso es otra cosa. Pero esta acción se refiere a que determinadas personas no pueden demandar a otro por algún vínculo especial. Por ejemplo, entre los cónyuges no se puede demandar por hurto. Son esposos, no decir, mire, me hurtó lo que tenía, pero si lo usamos para comprar la comida en el supermercado, no se puede. Pero es para determinadas personas en determinados casos mínimos que ustedes lo van a ver en su derecho penal. Pero la excepción debería denominarse diferente, porque el accionar es un derecho, dice que está contenido en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Imagínense ahí una contradicción, pero no ha hecho ningún cambio, sí seguirá. Pero nosotros ya lo entendemos que se refiere en determinadas circunstancias especiales. Ahora, la extensión de la persecución penal o de la responsabilidad civil, pues eso es porque ha transcurrido el tiempo y no se llevó a cabo la acción. Ya no se llevó a cabo y entonces se dice, bueno, ya pasaron X años, ya ese delito ya no se puede perseguir. Y para eso nos remite al 107 y al 108 del Código Penal. Veamos, por ejemplo, el 107, ¿quién nos ayuda? El 107 ahí del penal para que tengamos una idea. 107. Penal, Código Penal. Buenas noches, licenciado. Gracias, Norma. Prescripción de la responsabilidad. La responsabilidad penal prescribe, primero, a los 25 años cuando correspondiere pena de muerte. Segundo, por el transcurso de un período igual al máximo de duración de la pena señalada, aumentada en una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de 20 años ni ser inferior a 3. Tercero, a los 5 años, en los delitos penados con multa. Cuarto, a los 6 meses si se tratare de faltas. Se adiciona el numeral quinto por el artículo 21 del decreto del número 9/2009, el cual queda así. Quinto, por el transcurso del doble del tiempo de la pena máxima señalada para los delitos contemplados en los capítulos 1 y 2 del título 3 del libro 2 del Código Penal. Se adiciona el numeral sexto por el artículo 7 del decreto del número 31/2012, el cual queda así. Sexto, si el hecho fue cometido por funcionario o empleado público por los delitos que atentan contra la administración pública y administración de justicia cuando haya transcurrido el doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Gracias, Norma. Esto no se lo van a aprender de memoria, porque eso no necesita uno aprendérselo. Lo único es que deben tener presente que ese artículo tiene relación con el 293, 294 del Código Procesal. Pueden hacer esa observación. Si lo tienen ahí en papel, hagan la observación que esos artículos están relacionados, penal con el procesal penal, en los dos, si lo tienen ahí. Esas son las excepciones previas que recoge el Código Procesal Penal. Siempre se tramitan en incidente, no se les olvide. Ahora bien, también en materia laboral hay excepciones previas y también hay perentorias. Solo que las previas en materia laboral se llaman dilatorias, fíjense esto, dilatorias. Y como el juicio laboral es eminentemente oral, señalan una audiencia para que comparezcan las personas a contestar la demanda o hacer lo que consideren conveniente, y ahí mismo se interponen las excepciones previas, ahí se resuelven las previas y ahí se interponen las perentorias. ¿Dónde encontramos eso? Leamos. ¿Alguien tiene su código de trabajo en el 342 y 343? Código de trabajo, ¿quién nos ayuda? Le ayudo, Lic. Gracias, Susan. Previamente a contestarse la demanda o la convención y en la audiencia señalada para tal efecto, se opondrán y probarán las excepciones dilatorias.
salvo las nacidas con posterioridad que se podrán interponer hasta antes que se dicte sentencia en segunda instancia. En este último supuesto, la prueba de ellas se recibirá en la audiencia más inmediata que se señale para recepción de pruebas del juicio o en auto para mejor proveer, si ya se hubiere agotado la recepción de estas pruebas. Las excepciones perentorias se opondrán con la contestación de la demanda o de la reconvención, pero las nacidas con posterioridad y las de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción se podrán interponer en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado sentencia de segunda instancia, debiéndose igualmente recibir la prueba de las mismas en la audiencia más inmediata que se señale para recepción de pruebas del juicio o en auto para mejor proveer si ya se hubiera agotado la recepción de estas pruebas. Gracias, Susan. Me dieron cuenta que no se llaman previas, se llaman dilatorias, pero es exactamente lo mismo. Tienen las mismas características, solo les cambia el nombre, pero aquí, ya si se dieron cuenta, no se tramita el incidente. Alejandra, ¿le puedo contestar con su micrófono, perdón? Alejandra. Licenciado, ¿qué artículo era ese del Código de Trabajo? Disculpe. El 342 y 343, Fernando. Gracias. Bueno, entonces, si se dieron cuenta en eso, se llaman dilatorias, pero son igual que las previas, porque las previas se llaman previas o dilatorias. El Código de Trabajo le llama claramente dilatorias. El Código Procesal Civil y el Código Procesal Penal les llaman previas, pero son las mismas. No se les olvide, en lo laboral no se tramita en incidente. Hay audiencias que se señalan porque el juicio es eminentemente oral. Y también sucede lo mismo con las perentorias. Todos se resuelven de ser posible en la misma audiencia. Si hay pruebas, pues señala una audiencia posterior, pero de preferencia se resuelven en la misma audiencia, en materia laboral. Y también en lo contencioso administrativo también se interponen excepciones previas y también las perentorias. Y ahí siguen llamándose previas y perentorias. Vamos a leer varios articulitos en esto, pero lo hacemos para que entendamos las diferencias que hay. ¿Quién tiene ahí? Ley de lo contencioso administrativo. Es una ley pequeña. Vamos a ir viendo diferencias que son necesarias. A ver, ¿quién tiene ya la ley de lo contencioso administrativo por ahí, por favor? Ley de lo contencioso administrativo. Nadie la ha encontrado por ahí. Ley de lo contencioso administrativo. ¿Qué artículo? Bueno, empecemos con el 30. Vamos a ir leyendo varios para que vayamos viendo, entendiendo algunas diferencias con lo que es el procesal civil y mercantil. 30. Artículo 30. Sí, Fernanda, la escuchamos. Ay, perdón. El memorial de demanda podrá presentarse directamente a la sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo a la cual vaya dirigido o a un juzgado de primera instancia departamental, quien lo trasladará al tribunal que deba conocer de él. Bien, si se dieron cuenta, ahí hay una primera diferencia. Los tribunales de lo contencioso son salas mixtas, salas que están en la ciudad capital. No hay en los departamentos. Fíjense bien, no hay. Por eso dice ahí que presentan la demanda en Guatemala o en la cabecera departamental en el juzgado de primera instancia. Es una diferencia con lo que es civil, con lo que es el procesal civil. En los departamentos no hay salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, solo en Guatemala. Si alguien vive en el Petén y no puede ir a Guatemala, pues puede presentarla en el juzgado de primera instancia de departamental de allá y ellos la remiten a Guatemala. Pero no hay, no les olviden, no hay salas de los tribunales de contencioso administrativo en los departamentos. Primera diferencia. Leamos el artículo 32, perdón, 31, Norma, creo que nos iba a ayudar. 31, Norma. Sí, con gusto. Artículo 31. Subsanación de faltas y rechazo. Si el memorial de demanda presenta errores o deficiencias que a juicio de tribunal sean subsanables, se señalará plazo para que el demandante lo enmiende. Si la demanda presentara errores, deficiencias u omisiones insubsanables a juicio del tribunal,
Este la rechazará de plano. Gracias, Norma. Vean, otra diferencia. Decíamos que cuando se presenta la demanda en el procesal civil y mercantil, había que cumplir con los requisitos del 61, 106, 107 y 108. Y decíamos que no se cumplía con esos requisitos, el juez la rechazaba, como es el artículo 27. En cambio, aquí hay otra diferencia. Hay una diferencia que dice que si hay requisitos subsanables, o sea, que los puedan corregir, se les da la oportunidad al demandante para que las corrija, lo que no sucede en civil. Ahora dice que si son requisitos insubsanables, ahí se rechaza. Pero hay una opción de darle oportunidad al demandante que lo corrija. ¿Por qué? Porque los expedientes en el ramo administrativo son sencillos, rápidos, prácticos. ¿Y dónde está eso? Leamos el artículo 2 de la ley y después vamos a volver a otro más. Leamos el artículo 2, a ver quién nos ayuda. Norma o Fernanda, ¿quién nos ayuda? ¿O Susan? ¿De qué ley, Lic? Perdone. De lo contencioso administrativo. ¿Quién nos ayuda ahí? Estamos en la ley de lo contencioso. A ver, Norma. Artículo 2. Principios. Los expedientes administrativos deberán impulsarse de oficio. Se formalizarán por escrito, observándose el derecho de defensa y asegurando la celeridad, sencillez y eficacia del trámite. La actuación administrativa será gratuita. El trámite debe ser sencillo, rápido, sin problemas. Entonces, por eso es que le dan la facultad de subsanar defectos de forma, lo que no sucede en lo civil. Regresemos ahora al 32, por favor, de la ley, de esa misma ley. Susan, ¿ya la encontró ahí? Sí, ya la tengo, Lic, aquí la tengo. Ayúdenos con el 32. Artículo 32. El antecedente. Si la demanda contiene los requisitos de forma, el tribunal pedirá los antecedentes directamente al órgano administrativo correspondiente, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de la misma, con apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le procesará por desobediencia, además de que el tribunal entrará a conocer del recurso teniendo como base el dicho del actor. El órgano administrativo requerido enviará los antecedentes con informe circunstanciado dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquel en que haya recibido el pedido de remisión. Si la autoridad no los envía, el tribunal admitirá para su trámite la demanda, sin perjuicio de que la administración puede presentarse en cualquier etapa procesal y presentar el expediente respectivo. Gracias, Susan. Miren, es lo que decía, como el trámite es sencillo, es práctico, y aquí todas las demandas, escuchen esto, todas las demandas en lo contencioso siempre son en contra de instituciones del Estado, porque son en contra de resoluciones que emiten los ministerios, las direcciones generales, las municipalidades. Entonces siempre se siente que el demandante, que es el particular, está en desventaja. Por eso ven ustedes todos los beneficios que le da el artículo 31, la de subsanar, pero el 32, que tiene, por cierto, lo que él dice. Es decir, en el trámite administrativo se le da más facilidades al demandante. El demandado siempre va a ser el Estado, siempre. Un ministerio, una dirección, una municipalidad, siempre. Ahí no se demanda entre particulares, solo se demandan las resoluciones que emite el Estado a través de todas las dependencias porque se considera que infringió la ley. ¿Y dónde está eso? En el artículo 221 de la Constitución. Vamos a mencionar y vamos a volver después a la ley de lo contencioso. Leamos el 221 de la Constitución. ¿Quién me ayuda? Si no tiene alguien más, lo puedo leer yo. Vaya, Susan. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función es de contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Para ocurrir a este tribunal no será necesario ningún pago o caución previa,
Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago al fisco se demoró en virtud del recurso. Contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso, puede interponerse el recurso de casación. Gracias, Susan. Fíjense bien ahí, ¿quién es el demandado según ese artículo? Es la administración pública. Solo se demanda a la administración pública. Piensen eso. Así es que no se les olvide, el Estado es el demandado en la ley de lo contencioso. Leamos el artículo siguiente porque ahí hay otra cosa que nos interesa que la tengan. A ver, ¿quién nos quiere ayudar? 233, 234 también. El 233, Lic. Sí, Cindy. Elección del Contralor General de Cuentas. El jefe de la Contraloría General de Cuentas será electo para un periodo de 4 años por el Congreso de la República. No, estamos, perdón. Que es el 222. No, estamos en la ley de lo contencioso, en el artículo 33. Ley de lo contencioso, sí. Esa no la tengo, Lic. Bueno, a ver, Susan. ¿La puedo leer yo, Lic? Claro que sí, Wendy. Artículo 33. Admisión. Encontrándose los antecedentes en el tribunal, este examinará la demanda con relación a los mismos y si la encontrare arreglada de derecho, la admitirá para su trámite. La resolución se dictará dentro de los 3 días siguientes a aquel en que se haya recibido los antecedentes o en que haya vencido el plazo para su envío. Completemos con el siguiente, buen día que lo tiene ahí. Ok. Artículo 34. Providencias precautorias. El autor podrá solicitar providencias precautorias urgentes o indispensables. El tribunal resolverá discrecionalmente sobre las mismas en la resolución que admita para su trámite la demanda. Bien. Si ustedes se dan cuenta de algo importante, en lo que es civil, cuando uno pide medidas precautorias, tiene que garantizar su cumplimiento. Y el juez no puede otorgar medidas si no lo pide el demandante. En cambio, aquí no. Es discrecional. Fíjense. El juez puede dictar medidas para preservar los derechos de las partes, ya sea porque se los pidan o no, pero es discrecional. En cambio, en lo civil es obligatorio. Si uno quiere una medida, tiene que pedirla. El juez no la hace. Y el juez no tiene discreción si dice sí o no. Sí, tiene que darla. Leamos ahora el 35. Susan. Artículo 35. Dejemos a Norma ahí, Norma, por favor. No, dejemos Norma, ayúdenos. Gracias. Artículo 35, emplazamiento. En la resolución de trámite de la demanda se emplazará al órgano administrativo o institución descentralizada demandado, a la Procuraduría General de la Nación, a las personas que aparezcan con interés en el expediente y cuando el proceso se refiera al control y fiscalización de la hacienda pública. También a la Contraloría General de Cuentas, dándoles audiencia por un plazo común de 15 días. Los sujetos procesales públicos no pueden dejar de pronunciarse sobre el fondo del asunto. Bien, gracias, Norma. Algo importante ahí, fíjense en esto. En los procesos contenciosos es obligatorio que se le dé intervención, o sea, que sea parte la PGN, Procuraduría General de la Nación. Es obligatorio. Y cuando se trata de asuntos de hacienda, sea de cuentas, del presupuesto o algo, también tiene que llamarse obligadamente a la Contraloría General de Cuentas. Pero la PGN es parte siempre. Dicen, no, claro que sí, pero están demandando al Ministerio de Economía o al Ministerio de Salud. Sí, pero la ley ordena que la PGN, Procuraduría General de la Nación, tiene que comparecer. Recuérdense que representa al Estado. Es otra característica. Ahora leamos el siguiente, Benjamín. A ver, Benjamín, ayúdenos ahí, que ya viene propiamente de lo que estamos hablando de excepciones. Benjamín de Jesús. ¿Se nos fue Benjamín? Bueno, entonces, ¿quién nos ayuda aparte de ahí? ¿Quién nos quiere ayudar con el 36? ¿Yo le ayudo, licenciado? A ver, Juan Daniel.
Excepciones previas. Ahí estamos, excepciones previas. Dice, los emplazados pueden interponer dentro del 5º día del emplazamiento las siguientes excepciones previas. A, impotencia. B, dice litisprudencia, me parece a mí. La C, me parece demanda defectuosa. La D, falta de capacidad legal. La E, falta de personalidad. F, falta de personería. Después sigue caducidad, prescripción, cosa juzgada y transición. Las excepciones previas se transmitirán en incidente que se sustanciará en la misma pieza del proceso principal. Declaradas sin lugar las excepciones previas, el plazo para contestar la demanda será de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el incidente. Gracias, Juan Daniel. Cosas importantes hay. Cuando hablábamos en el procesal civil decíamos que el emplazamiento es de 9 días. En el artículo 111, ¿ya? 9 días. Y puede interponer excepciones hasta el 6º día, lo máximo. En cambio aquí el emplazamiento es de 15 días. Y se puede interponer excepciones hasta el 5º. Es más el tiempo para el emplazamiento, para contestar la demanda, y es un día menos para interponer excepciones previas. Eso es otra cuestión. Ya lo importante, ahí hay una excepción, todas esas excepciones son las mismas del procesal civil y mercantil, a excepción de la número 7 del procesal civil y mercantil, que se refiere a que los derechos y las acciones pueden estar sujetas a plazo o a condición. Aquí no procede, ¿por qué? Porque todas las resoluciones del Estado no están sujetas ni a plazo ni a condición. Porque ahí no somos, nadie pone condiciones, nadie pone plazos. Es distinto el procedimiento. Ahí se ataca el contenido de la resolución administrativa tal como lo ordenó el artículo 221 de la Constitución. Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me han entendido hasta ahí? Sí, Lic, muchas gracias. Bueno, vamos, entonces ahí terminamos el tema de las excepciones y nos toca ver el tema de los sujetos procesales. Sujetos procesales son lo mismo que las partes. Si ustedes ven un libro o un trabajo donde diga las partes o donde diga los sujetos procesales, es exactamente lo mismo. ¿Y qué son los sujetos procesales? Son las personas, hablamos de personas, hablamos físicas o naturales, o las colectivas, que son las sociedades o las asociaciones. Eso ya lo vean ustedes en su Código Civil. Pues son todas las personas que participan o intervienen en un juicio, asumen derechos y obligaciones del juicio. Las partes. Son las personas naturales o jurídicas que participan en un proceso asumiendo los derechos, las obligaciones, y también uno dice las cargas. Las cargas son las obligaciones, es lo mismo, ¿no? Entonces, los derechos y las obligaciones del proceso. Esas son las partes. ¿Y dónde encontramos eso? Pues en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Veamos el artículo 44 que dice. 44. Procesal Civil y Mercantil, ese sí lo tienen por ahí, en la mano. Sí, Lic, la capacidad procesal. A ver, pero ¿cómo empieza el nombre del tema? Las partes. Ahí está. Capítulo 4, las partes. Ahí está, gracias Susan. Tú vienes, antes de que lo leas. Capacidad procesal. Vale, perdón Susan. Un momentito. Decía, no se vayan a equivocar, si dice sujetos procesales o dicen las partes es lo mismo. A ver Susan, léanoslo por favor. La capacidad procesal. Tendrán capacidad para litigar las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos. Las personas que no tengan el libre ejercicio de sus derechos no podrán actuar en juicios sino representadas, asistidas o autorizadas conforme a las normas que regulan su capacidad. Las personas jurídicas litigarán por medio de sus representantes conforme a la ley, sus estatutos o la escritura social. Las uniones, asociaciones o comités, cuando no tengan personalidad jurídica, pueden ser demandadas por medio de sus presidentes, directores o personas que públicamente actúen en nombre de ellos. El Estado actuará por medio del Ministerio Público. Gracias, Susan. Bueno, ese artículo engloba varias cosas. Fíjense bien, la primera dice que pueden actuar ahí las personas representadas. Si una persona no puede o no quiere, puede utilizar un mandatario. O si es una persona que es menor de edad, pues habrá que hacerlo quien ejerce la patria potestad o la tutela según el caso. Pero cuando es representadas a través de un mandato, recuerdan ustedes los mandatos de derecho romano,
Pues aquí el mandato es distinto, porque es un mandato judicial, solo se va a actuar en los tribunales, nada en otra parte. ¿Y dónde encontramos esos mandatarios judiciales que habla ahí de representación? Los encontramos en la ley del organismo judicial. ¿Quién nos quiere leer el 188? Ley del organismo judicial. 188. A ver, Cindy, le escuchamos. Artículo 188. Mandatarios judiciales. Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales a cualquier acto siempre que tengan conocimiento de los hechos objeto del proceso. En caso de las sociedades constituidas en el extranjero, sus representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlas en un abogado para comparecer a juicio si no tienen esa profesión. Gracias, sí. Ese artículo se complementa con el 189 en la forma que debe otorgarse el mandato. ¿Quién nos ayuda con el 189? Yo le... Bien, Forma de los mandatos. El mandato debe conferirse en escritura pública para los asuntos que se ventilen en la forma escrita, y su testimonio deberá registrarse en el Archivo General de Protocolos de la Presidencia del Organismo Judicial y en los requisitos que proceda conforme la ley. Básico. Básico. Escritura pública. El mandato no puede ir en cualquier otro documento. Una escritura pública, ¿y quién fracciona la escritura pública? O un notario. Eso lo van a hacer ustedes porque van a ser abogados, sí, notarios. No les olvide eso. Y debe registrarse en el archivo de protocolos. El archivo de protocolos es una oficina donde registran los poderes y pertenece a la presidencia del organismo judicial. No se les olvide. Esa es representación a través de un mandatario. Cuando son menores o incapaces, ya mencionamos que es quien ejerce la patria potestad o ejerce la tutela. ¿Cómo se acredita la representación de una patria potestad? Con la certificación de la partida de nacimiento. Se acredita que es menor de edad y que es el padre o la madre quien ejerce la representación. Ahora, si es tutor, pues será a través del testamento marcado tutor o por una decisión judicial que es tutor. Pero también ese artículo nos habla de asistidos o autorizados. ¿Cuándo se da la asistencia? Eso, primero se llama representación procesal. Ahora el otro se llama asistencia procesal, asistidos. ¿Cuándo se asiste a una persona para que vaya a un tribunal? Esto se da especialmente con los menores de edad, cuando ellos saben algo y se necesita que declaren, pues por su desarrollo psicológico, por su edad, hay muchas cosas que no comprenden. Entonces se le permite que le asista a quién, pues de preferencia a los que ejercen la patria potestad, para que cuando le pregunten, le expliquen ellos qué es lo que quieren, no que le digan la respuesta, no, que le orienten qué es lo que le están preguntando, para que él pueda contestar libremente. Ese es asistido. Y autorizado, pues es cuando se autoriza a una persona para que pueda actuar en nombre de otro. Por ejemplo, en las sociedades, la junta directiva de las sociedades autoriza al gerente general. Y a ver, aquí, por ejemplo, se dice que si es una sociedad extranjera y el representante no es abogado, se le autoriza que esas facultades se las dé a un abogado. Se autoriza para que lo haga. Eso se llama autorización procesal. ¿Y cuáles son todas las facultades que debe ejercer un mandatario? Pues está en el artículo 190 de la misma ley del judicial, pero como es larguísimo, ahí lo lee, por favor. Lo único que sí me voy a rogar es que leamos el 191. Norma, ¿nos ayuda con el 191? Sí. Artículo 191. Obligaciones de los mandatarios judiciales. Son obligaciones de los mandatarios judiciales a acreditar su representación. B. No desamparar el asunto en que hubiesen gestionado mientras no hayan sido reemplazados en su ejercicio. C. Satisfacer los gastos necesarios que les corresponda para el curso del asunto. D. Cumplir con las demás obligaciones de los mandatarios en general y las que les expongan otras leyes y los reglamentos respectivos.
Esto, pero ¿en qué momento la persona tiene que justificar que está representando a alguien? Hay un momento para hacerlo. No puede en cualquier acto decir, bueno, no lo hice, pero lo voy a hacer en la próxima vez que presente un escrito. No, hay un momento. ¿Y dónde está eso? Leamos el artículo 45 del Procesal Civil Mercantil, 45. Leolic. Claro, Justificación de la personería. Los representantes deberán justificar su personería en la primera gestión que realicen, acompañando el título de su representación. ¿Qué más? Sigue. No se admitirá en los tribunales credencial de representación que no esté debidamente registrada en la oficina respectiva. Bien. Y si ustedes leemos, por ejemplo, el artículo 48, ahí les vuelve a hablar otra vez de la asistencia. ¿Quieren que leamos el 48? A ver, por favor. 48. Vuelve Janilla, que lo tiene ahí, ayúdenos. 48. Artículo 48. Representación judicial. Cuando falte la persona a quien corresponda la representación o la asistencia y existan razones de urgencia, podrá nombrarse un representante judicial que asista al incapaz, a la persona jurídica o a la unión, asociación o comité no reconocidos, hasta que concurra aquel a quien corresponda la representación o la asistencia. Se procederá también al nombramiento de un representante especial para el representado, cuando exista conflicto de intereses con el representante. Gracias, Benjamín. Si ustedes se dan cuenta, ese mismo artículo nos vuelve a hablar de la representación procesal y de la asistencia procesal. Y el siguiente nos habla de la sustitución procesal, por eso de momento dejémoslo, porque no nos interesa en este momento. Esas son lo que he hablado de los sujetos procesales o las partes. Pero, ¿cuál es la posición que tienen las partes o los sujetos procesales en un juicio? Los libros dicen posición jurídica de las partes. ¿Cuál es la posición? Pues miren, hay una posición que se llama doble, otra que se llama igual y otra que se llama contradictoria. ¿Por qué doble? Porque siempre va a haber por lo menos un demandante y un demandado. Doble, dos. Si no hay doble, no hay juicio. Hay un demandante y un demandado, dos, doble. Es igual. ¿Por qué es igual? Porque todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones en un juicio. Además, la Constitución nuestra es clara. Señala que en Guatemala todos los seres humanos somos iguales en dignidad y derechos. Eso está en el artículo 4 de nuestra Constitución. Leámoslo, por favor. Lo leo, Lick. Claro que sí, Eddie. Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tiene iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Gracias, Eddie. Estamos bien, todos somos iguales. Tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por eso su expresión es igual, o sea, doble, igual y además contradictoria. ¿Por qué contradictoria? Porque si no estamos de acuerdo, vamos a un tribunal. Esa es la contradicción. Si hay una controversia, un hecho controvertido, o sea, no estamos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo, que un tribunal decida, que un juez dicte una resolución y que diga quién tiene la razón. Eso es contradictoria. No se les olvide la posición jurídica de las partes, doble, igual, contradictoria. ¿Y qué clases de partes o de sujetos procesales hay? Hay una infinidad, pero me interesa siempre en las siguientes. No vamos a ver todas, solo vamos a ver las más necesarias por el momento. Simples y múltiples. Simples es cuando solo hay un demandante y solo un demandado. Simple. Múltiple, que también se le llama plural, hay varios demandantes, varios demandados. Fíjense bien. Plural, varios demandantes, varios demandados. Principal, pues los principales son los que inician el juicio
son el demandante de los que pelean ahí, los que están planteando sus pretensiones, son los principales. Y los accesorios son personas que son llamadas para que ayuden en el juicio, que también se le llama terceros, tercerías. Vamos a ver más adelante las tercerías. Pero son personas que o los llaman o intervienen voluntariamente, porque necesitan apoyar al demandante o al demandado, porque eventualmente pueden resultar beneficiados o perjudicados. Y también están los originales y los intervinientes. Los originales son los mismos principales y los intervinientes son los mismos accesorios. Eso es lo que me interesa que sepan. Simples, múltiples, principales, accesorios, originales, intervinientes, nada más. Los demás déjenlo para otra ocasión. Ahora bien, ya hablamos... Licenciado, ¿cómo dijo lo último? Es que no lo entendí. Originarios e intervinientes. Intervinientes, ok, gracias. Intervinientes son los mismos accesorios, ¿verdad? No se complique. Y los originales son los mismos principales. Bien. ¿Verdad? Solo eso me interesa para lo que son las clases de partes procesales. Pero estábamos hablando de múltiples, decíamos que ahí participan varias personas, que es lo que se conoce como litis consorcios. Litis es litigio, consorcio varios, o sea, varias personas participan en un pleito, en un litigio, en un proceso, litis consorcios. Y hay 3 clases de litis consorcios: activo, pasivo y mixto. Fíjense eso, 3 clases de litis consorcio: activo, pasivo y mixto. ¿Cuándo es activo? Cuando hay varios demandantes y un solo demandado. Varios demandantes y un solo demandado. Por ejemplo, se recuerdan ustedes que han tenido problemas algunos bancos, quebrado. Varios demandantes, todos los depositarios que ha llevado a la gente ahí a dejar su dinero, todos ellos demandan a una sola institución, el banco. Entonces eso, el litis consorcio activo. Pasivo es al revés. El pasivo es un solo demandante y varios demandados. En un contrato de arrendamiento, por ejemplo, cualquiera de ustedes es propietario de una casa, un apartamento, una habitación y le da alquiler y le exige al inquilino o arrendatario que también lleve 1 o 2 fiadores. Si incumple con el pago de la renta, ustedes demandan al inquilino y a sus fiadores. Pues es un solo demandante y varios demandados. Y mixto es cuando hay varias personas demandantes y varios demandados. Varios son sujetos activos y varios son sujetos pasivos. Por ejemplo, una empresa, varias empresas le ofrecen a ustedes, por ejemplo, les van a vender a varios de ustedes un terreno, la empresa es dueña de los terrenos, y otra empresa se compromete también, que forman parte del negocio, a hacer sus calles. Otra empresa se compromete a que va a hacer los drenajes, el agua, porque tienen pozos privados, e incumple. Entonces, varios demandantes que son los que compraron el terreno, que se sienten que hay un problema ahí de estafa o un problema de incumplimiento de contrato, pues demandan a varios. Pero ahí es mixto. 3 clases: activo, pasivo y mixto. Activo, varios demandantes, un solo demandado. Pasivo, contrario, un demandante, varios demandados. Y mixto, en ambos lados del juicio hay varias personas. Bien. Hasta ahí vamos a evaluar. Si tienen alguna duda, es el momento, y si está claro, pues se buen provecho, feliz noche, con la recomendación que ponga ya a estudiar para que esta segunda oportunidad vaya muy bien, y apruebe su curso, y lo más importante, aprenda. Ok, Ley, muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches, Ley. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Lee. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Ahorita todavía entra en el parcial. Bueno, este tema de los puntos procesales, sí. Repitiendo. Okay. Vamos, repitiendo, los temas son los órganos jurisdiccionales, la acción procesal, la pretensión procesal, la excepción procesal y los sujetos procesales. 5 temas.
muchas Va, gracias. Cindy. Feliz noche, buen provecho. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Benjamín. Feliz noche, Stephanie. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche. Buenas noches, Lick, una pregunta. Sí, dígame. ¿El viernes van a tener clase de repaso o no? No, vamos a seguir con el tema. Bueno, miramos si tienen algunas dudas, las podemos aclarar. Como van a estudiar aquí para el viernes, pues si tienen duditas las aclaramos. Y si todo está bien, pues seguimos. Ok, gracias, Lick, mi hermano. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Adiós, buen provecho. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Estuardo, perdón. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Licenciado. Feliz noche, Andrea. Adiós. Buen provecho. Buenas. Licenciado, ¿me escucha? Sí, Andrea. ¿Será que sería tan amable de volver a repetir lo que dijo de mixtas? Mixtas, varios demandantes y varios demandados. Gracias, muy amable. Que vaya, Andrea. Feliz noche. Feliz noche, adiós, buen provecho.